Bueno, entonces vamos a ver, problema 3. Del tema 4. Vale, entonces tenemos, en el fondo aquí lo que tenemos es una estructura, un miembro recto aquí, ¿vale? Tenemos A, B, ¿vale? Y B aquí y C. Vale. Tenemos aquí B, ¿vale? Y luego tenemos aquí un punto C que baja más o menos por aquí, ok. Este es C. Vale. Entonces, vamos a poner las distancias. Vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos 80 newtons aquí. ¿Vale? Fuerza externa. ¿Vale? Y ya está. Y luego lo que tenemos son reacciones. ¿Vale? Aquí en A, ¿vale? Vamos a tener reacciones. Las voy a poner en verde. A Y, ¿vale? Y a X, ¿vale? Y aquí, ven que tenemos lo mismo que en el problema anterior. Un miembro de dos fuerzas. En el problema anterior habíamos visto que el elemento BC es un miembro que solo tiene dos puntos, ¿vale? De donde se pueden realizar fuerzas. Y no tiene ninguna fuerza externa, ningún momento ni par de fuerzas aplicados, con lo cual es un miembro de dos fuerzas, ¿vale? Que lo podemos ver aparte, aquí. ¿Vale? Sería BC. Y tiene dos fuerzas aquí aplicadas, ¿vale? Tenemos esta que va para acá y esta que va para acá, ¿vale? Esta sería BC, ¿vale? Esta sería BCB, si las queremos llamar así atendiendo a las direcciones. Y como está en equilibrio, tienen que ser de la misma magnitud, en la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Y en qué dirección? En la dirección que une los puntos, ¿vale? En los nodos, ¿vale? Como son iguales, cuando yo miro a este miembro de aquí, lo que voy a tener es la contraria a este, ¿vale? Así. ¿Y qué valor va a tener? Esta, que la puedo llamar, pues ahora la llamo B, ¿vale? Un valor B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos visto claramente. Vamos a ver un poco la geometría, porque como siempre hay que ver el ángulo para sacar las componentes. Ya tenemos la fuerza, ¿vale? Tenemos 4 fuerzas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este elemento ya no entra... Bueno, vamos a ver el ángulo primero, perdón. Vamos a ver el ángulo y luego lo borramos. Tenemos este elemento. Entonces, yo necesito saber aquí las distancias, ¿vale? Vamos a ir apuntándolas. Tenemos, primero de todo, distancia horizontal desde A hasta B. Nos decían que era 0,6 metros. ¿Vale? Distancia, a ver, vamos a buscar otra distancia. Desde B hasta C horizontal, 0,05 metros. Distancia desde C hasta D, 0,04. Esta de aquí, 0,04 metros. ¿Vale? Bien, y ahora, cuidadito aquí con las horizontales. ¿Vale? De aquí tengo, es decir, vertical AC, 0,01. ¿Vale? Y aquí hacia arriba, 25 milímetros serían 0,025.
Ok, a ver, ¿quién sabría decirme el ángulo? Como yo voy a necesitar calcular las componentes X e Y, necesito saber, para resolver el problema, qué es lo que yo quiero. Yo lo que quiero saber, estas dos componentes de aquí. Sería BY y BX. Vale, porque entonces yo ya cojo, resuelvo esta, ¿vale? Las verticales serían esta y esta, ¿vale? ¿Cómo calculamos el ángulo? Sería el ángulo, por ejemplo, si queremos ver el ángulo con el coseno de teta, pues hacemos este de aquí. Este ángulo de aquí, teta, ¿vale? ¿Quién sabe? Sí, pero ¿con qué tamaño? ¿Con qué dimensiones? 0,035 entre 0,05. Ok, vale. Entonces tenemos este triangulito de aquí para ver este ángulo, ¿no? Vale, entonces tenemos. Este es el ángulo, ¿vale? Hemos cogido este ángulo de aquí, ¿vale? Tenemos 0,05. Bueno, en realidad para ver el ángulo, las dimensiones dan igual. O sea que yo puedo poner aquí 5 y 35 centímetros, ¿vale? ¿Lo ven? Tendríamos tangente de teta igual a 35 entre 5, con lo cual teta es la arcotangente de 35 entre 5, ¿vale? Y eso da, a ver si alguien me lo calcula, 35 grados. Muy bien. Si te das cuenta, para ver el ángulo, lo que necesitas es la relación de cuánto vale este respecto de este. Me estás preguntando tú, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí centímetros, kilómetros, metros, da igual. Esas son las unidades. Pero el ratio, que de hecho lo ves que está dividiendo aquí, si yo tengo aquí metros entre metros, se van las unidades. Porque la tangente, el seno, el coseno no tienen unidades. El resultado es un valor numérico de 0 a 1. Y de los modos podríamos hecho arriba también. Sí, es el mismo valor. Lo que pasa es que aquí no tiene dimensiones de distancia. Cuadrado, ya se hizo una línea recta de otro. No, porque te tienes que fijar en los datos numéricos que tú tienes. ¿Vale? Tú eres Peter, ¿no? Entonces te tienes que fijar en los valores numéricos que tú tienes que ver la línea que te da ese ángulo y ver dos puntos, un triángulo imaginario en el cual tú puedas ver los ratios entre altura y anchura. Aquí no hay dimensiones, no te lo puedes inventar. La potencia está hablando. No, 81,87. ¿Cuánto? 81,87. Sí, a mí. Y las medidas son malas. Porque ahí es 0,025, no sé, 0,1. Ahí es 0,23. Cuando se ve el vamos a buscar aquí. Calculadora. Científica. Vale. Ah, no, claro. Es que son 50. Son 50 aquí. ¿No son 50? Son 35 entre 50. ¿No sería más fácil calcular directamente el metro? Cuando yo calculé el metro me da lo mismo, 35. 35 entre 50. Lo pueden calcular
como quieran, en las unidades que quieran. Ya les he explicado que da igual. Da 34.99, 35 grados. Si uno sigue este diagrama de aquí, tienes que hacer 0.025 más 0.01 son 0.035 dividido por 0.050. En lugar de estar tecleando 0.0 en la calculadora, directamente haces 35 entre 50. ¿Vale? Entonces, el triángulo en realidad es mucho más largo aquí, ¿vale? Porque esto vale 50, ¿vale? Y esto vale 35. En efecto, si fuera 35,50, 35,5, perdón, sería así. ¿Vale? Porque esto sería 35, esto sería 5. Es un ángulo muy grande. 85, dijiste, 80 y algo. Vale, pero es que es 50, 35. ¿Vale? Es un ángulo más cercano a 30 grados. ¿Vale? Aquí me he equivocado yo, por suerte lo tenía ya calculado de antes. Pero me he equivocado yo. Las unidades, como siempre se los digo, por improvisar. Si uno pone aquí unas unidades, pues hay que seguirlas, ¿vale? Pero siempre las mismas. Yo cometí un error que hice 35 entre 5, pero no era 5, era 50, ¿vale? Porque aquí tenía 3 decimales, ¿vale? Esto es un 10. Y aquí 3, ¿vale? Son 35 centímetros entre 50. Entonces, el ángulo son 35 grados. ¿Vale? ¿No? Bueno, pues ahora solo tenemos que hacer... Voy a poner aquí el chat, porque quiero saber si alguien me está diciendo algo. ¿Vale? Ok. Hacemos la fuerza. Tenemos que izarla aquí. Vale, vamos a hacer el equilibrio. Equilibrio, ¿vale? Empezamos con las fuerzas en X. Tenemos AX positiva menos BX negativa porque va para allá. ¿Vale? Y no hay más fuerzas, ¿vale? Fíjense que lo que vamos a resolver ahora es esto. Vale, vamos a resolver esto. Y, X, a X, ahí. ¿Vale? Eso es lo que vamos a resolver. Este elemento de aquí. Está en equilibrio y nos gira, ¿vale? Está en equilibrio translacional y en equilibrio rotacional, ¿vale? Entonces tenemos, en X, tenemos a X, ¿vale? Y esta negativa de aquí. ¿Hay alguna más en X? ¿Horizontal? No. Entonces ponemos AX menos BX 0. ¿Vale? Ya sabemos que son iguales, ¿vale? ¿Vale? En Y. ¿Vale? En Y tenemos sí, bueno, me olvidé aquí una cosita. Vamos a poner aquí una simplificación. Conviene ponerla para que nos quede ya para después. ¿BX cuánto es? B coseno de 35. ¿Vale? Vale, en ahí tenemos ahí más BI. ¿BI qué es? B seno de 35 menos la fuerza externa que tira para abajo, que es de 80 newtons. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí, tenemos la I y el B, y la X y el B. No podemos, de momento no podemos resolver mucho. Vamos a hacer los pares, equilibrio de pares de fuerza, ¿vale? Con momentos de fuerzas aplicados sobre puntos. ¿Vale? Hacemos
los momentos de fuerza o pares en el punto A. ¿Vale? A ver, ¿cuántos pares hay? El momento se puede calcular en A y en B, o El momento lo puedes calcular en cualquier punto del elemento. Eliges el que quieras. Puedes elegir un punto W aquí, imaginario, y te complicas la vida si quieres y lo calculas ahí, da igual. ¿Vale? Puedes elegir el punto B. Si eliges el punto B, vas a tener dos pares o más. Vas a tener debido a esta fuerza y debido a esta fuerza. ¿Vale? Si eliges el D, vas a tener pares debido a 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y si eliges el punto A, vas a tener una fuerza, 2, 3. ¿Vale? Da igual. El equilibrio, la ecuación va a seguir funcionando y el equilibrio te tiene que salir igualmente porque no está rotando. Está en equilibrio. Si estuviera rotando, pues, pero nos dicen que está en equilibrio, ¿vale? Entonces tenemos que usar cualquier punto, ¿vale? Normalmente casi siempre usamos pues el punto A, ¿vale? Hay veces que si hay un montón de fuerzas acumuladas en un punto, por ejemplo, si en este punto hubiera otra fuerza externa, pues a lo mejor nos convendría hacerlo aquí, ¿vale? Que está el punto B, porque actuarían menos fuerzas ahí, ¿vale? Habría menos momentos para calcular, momentos de fuerza, ¿vale? Entonces, a ver, ¿quién me dice pares de fuerza sobre el punto A? O momentos, ¿vale? Momentos de fuerza. A ver, esta fuerza no hace nada, ¿verdad? Esta tampoco. Estas dos sí, ¿vale? Tenemos esta y esta, ¿vale? Podemos usar simplemente B también. Y esta que la había puesto yo como externa, ¿vale? Sí. Sí. Es lo que hicimos en la clase pasada, puedes usar B directamente. Lo que pasa es que B estaba en un ángulo. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con esta de 80 newtons que va para abajo, ¿no? Aquí hay 90 grados, ¿vale? Con lo cual, ¿qué distancia había de aquí a aquí? Que yo no me acuerdo. Esta más esta, ¿no? Cuidado con las unidades ahora. 0,6, 0.05, te voy a poner un 0 aquí, y 0.04. ¿Esto es correcto? Vale. Vale. Entonces, pongo la primera. Distancia, 0.069 metros. El valor de la fuerza, que son 80 newtons. Y el signo. ¿Qué signo tiene? 0,0 no. 0,69, perdón. 0,69. ¿Y el signo cuál es? Menos. Vale. La siguiente. Fíjense, si lo ven, aquí se ve más claro porque están bien dibujados los ángulos, que esta de aquí puedo saber directamente la distancia y la palanca que hace hacia arriba, ¿vale? Y esta de aquí puedo saber también la distancia y la palanca que hace hacia arriba, ¿vale? Esta de aquí no, porque siempre dependen de B. Sería, vamos a probar, sería positivas las dos, ¿vale? Más B, coseno de 35 grados. Sí, puedes usar B. Calcula la distancia de A a B y simplemente
Yo te lo estoy haciendo con estas distancias que están aquí. Lo único, calcúlalo tú aparte con esta distancia. Te va a dar lo mismo. Pero que lo tenemos allá es B. Claro, pero es que es lo que va a figurar aquí. ¿Ves? Vale, tienes B, 0,35, 0,35 por la distancia. Y hay esta distancia de A. Yo te lo estoy haciendo con las componentes, ¿vale? Porque es lo que hemos dividido en componentes. ¿Vale? Más B, seno de 35. Distancia de aquí a aquí, 0,025, ¿no? 0,6, ¿no? Estás con el seno. El seno sería BI. 0,6. Sí. O estás calculando ahora BI. MX ya lo pusiste, ahora estás con BI. Exacto, 0,11. Ahí está. Vale. Entonces, si calculamos esto, a mí me daba, si alguien lo puede calcular, queda que B es igual a 55,2, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí a mí me da 55,2 newton metros entre, vale, esto hay que igualarlo aquí, entre, sacamos factor común B, esto más esto, que a mí me da 0.34414, 0.34414, y aquí me da 0.02, 0.47, 9, 0.3646. Bueno. ¿Cuánto te dio a ti? Aquí. 92. Vale, pues a mí me da distinto. A ver, calculadora. 151. Vale. Newton. Pero No me cabe la que sea negativo. No, tendría que dar positivo. Es que yo vi lo puse para el otro lado, o sea, para allá y para abajo. Claro, pero es que tienes que fijarte que tiene que ser positivo, ¿vale? Porque estás haciendo presión. Aquí. ¿Vale? O sea, que esto aquí es para arriba. Vale. Eso es importante. Es que los problemas estos tienen dos partes. ¿Vale? Y yo se las voy a evaluar por separado. ¿Vale? Ustedes pueden hacer bien la parte esta, hacer bien el diagrama y plantear bien el diagrama del sólido libre y las direcciones de las fuerzas. Yo digo, vale, lo han hecho bien. Pero si luego se equivocan con la calculadora o con... Bueno, pues tienes unos puntos menos, pero... O bien puedes hacer mal esto, que te equivocas como lo has hecho tú, y te da otra cosa, pero lo has calculado bien. ¿Vale? Yo no voy a ver el resultado final, yo voy a ver cómo han resuelto el problema, ¿vale? Lo más importante es plantear bien el problema. ¿Vale? La resolución numérica, bueno, eso son matemáticas, ¿vale? O más que matemáticas son uso de la calculadora. Es una operación que lo puede hacer un robot, ¿vale? Eso no hay mucho que pensar. Aquí sí hay que pensar. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos a subir aquí. No hemos terminado. A subir. Esto tiene que ser igual a 0, por cierto. ¿Vale? A subir 80 menos esto, multiplicado por el seno de 35. Va a estar ahí, ¿vale? Entonces, esto va a implicar que a sub i es menos 6,83. ¿Vale? Dime, Peter. ¿Cómo ves? Entonces, de tipo 2 son 153.
No, esto es B. Esto es B, ¿vale? Esto es B. Es la tensión en este punto. Bx y Bi, ¿qué son? Y si calculamos B, las componentes. ¿tenemos obligatoriamente que calcular Bx y Bi? No, porque lo importante es el valor de B. ¿Vale? Las componentes siempre van a ser relativas al sistema de coordenadas que tú pongas. ¿Vale? Y además, ya lo hemos puesto aquí. Lo hemos puesto aquí. Bx es B coseno de 35. ¿Vale? Si tú escribes eso, ya está claro que tú sabes calcularlo. Bueno, vamos a ver cuánto vale a X. A X tiene que ser positivo porque es B coseno de 35, ¿vale? Da 124. Vale. Bueno, pues ya está resuelto. Fíjense que aquí la clave es darse cuenta de cómo está enganchado esto, ¿vale? Que es un miembro de dos fuerzas. ¿Vale? Al ser un miembro de dos fuerzas, yo pongo las fuerzas que van a sufrir son hacia adentro. ¿Vale? Porque aquí la reacción es hacia afuera del punto, que desde el miembro es hacia adentro, ¿vale? Y aquí, si tú estás empujando y haciendo presión, vas a tener esta compresión aquí también, ¿vale? Con lo cual, ¿se acuerdan que cuando hacíamos el despiece, los miembros que son sobre el mismo nodo tienen las fuerzas en direcciones opuestas? ¿Se acuerdan de eso? Si yo tengo este miembro de aquí, ¿vale? El BC, y yo ya determino que estas fuerzas son así hacia adentro, pues cuando hago el despiece y pongo el AD, ahí en el punto B tengo que ponerlas en sentido contrario, ¿vale? Aquí tengo una para abajo y una para arriba. Y una para la derecha, perdón. Y allí tengo lo contrario. No sale más que de poner esta en dirección contraria en el otro miembro, ¿vale? Eso lo habíamos visto cuando repasamos la teoría, ¿vale? Lo habíamos visto, lo habíamos explicado. De hecho, habíamos hecho unos ejemplos más complicados que este. Yo creo. ¿Cómo? No hace falta. Si pones la AX y ahí, en este punto, que es un punto... De hecho, te estaban pidiendo la X, si no recuerdo yo mal, porque te están pidiendo el valor del módulo de la fuerza horizontal. La fuerza horizontal es AX. Vale. Hombre, si te piden algo en concreto, sí tienes que intentar responderlo, ¿vale? Y el módulo de la fuerza que se ejerce sobre el pasador B es B. ¿Vale? ¿Esto lo van entendiendo más o menos? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor un día lo que tenemos que hacer es una prueba de examen. Ya veré yo. Si alguien lo hace perfecto, pues lo tendré en cuenta. Si alguien lo hace mal, no lo tengo en cuenta. A ver, venga, vamos a ver la 4. ¿Eh? Venga, vamos a hacer solo suma, no resta. A ver, problema 4. Problema 4 tenemos. Ahora ya entramos en la parte de armaduras, ¿vale? En armaduras con método de los nodos, ¿vale? Problema 4. Determine la clase y el valor de los esfuerzos a los que están sometidos cada uno de los miembros de la armadura. ¿Se acuerdan que esto era lo que veíamos de los puentes que tenían todo esto así? ¿Se acuerdan? Pues es lo mismo, ¿vale? Por cierto, el Perusa lo vamos a recuperar. Lo que pasa es que los de la universidad están intentando que lo podamos volver a usar. A ver, vale, tenemos esto así. Sí.
3 metros y 4. Vale. 4 metros, 3 metros, ¿vale? Vale, tenemos el punto D, el punto A, B y C. ¿Vale? Entonces, si miramos aquí, tenemos vale, aquí apenas nos dicen nada. Determina la clase y valor de los esfuerzos a los que están sometidos cada uno de los miembros. Vale. Entonces, primero, en las armaduras son elementos compuestos por solo 2 fuerzas, ¿vale? ¿Esto es verdad? Sí. ¿Lo ven que tienen solo elementos de 2 fuerzas? ¿Vale? Solo tienen 2 puntos todos, ¿vale? El equilibrio en un elemento de 2 fuerzas significa que ambos tienen el mismo módulo y dirección, pero sentidos opuestos, ¿vale? Es lo que habíamos dicho antes. ¿Y cómo determinábamos lo que nos preguntan de la clase del esfuerzo? ¿Se acuerdan lo que era la clase del esfuerzo? ¿Eh? Que tiraba de lo que más. Exacto. Si tenemos aquí un elemento, podríamos tener 2 clases de fuerzas, ¿vale? ¿Vale? O tensiones, ¿vale? Podríamos tener hacia afuera, ¿vale? O podríamos tener hacia adentro, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuál es la de compresión y cuál es la de tracción? Vale, compresión y esta es tracción, ¿vale? Cuando resolvemos las ecuaciones, siempre con el método que vamos a definir, que ya lo habíamos planteado en la clase teórica previa, siempre nos salía que si salía negativa era tracción, ¿vale? Y el resto eran de compresión, tal y como hacíamos. Entonces, ¿cómo se resolvía la armadura? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Aquí hay un peso, por cierto, o una fuerza de 20 kilonewtons. Aquí tenemos un rodamiento, ¿vale? Y aquí tenemos un pasador, ¿vale? Entonces, tenemos que determinar la magnitud de las fuerzas e indicar si son de tipo C o de tipo T, ¿vale? De tipo de tracción o de tipo de compresión. ¿Qué más? Bueno, primero de todo, tenemos que resolver todos los pasadores, ¿vale? Para todos los pasadores o puntos de unión, ¿vale? Que son este de aquí, está unido teóricamente con un pasador aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ¿vale? Entonces tenemos que resolver esta distancia, estas tensiones que hay aquí, estas que hay aquí, esta que hay aquí, esta y esta, ¿vale? Y todas van a estar relacionadas. Hemos identificado los nodos, ¿vale? Tenemos A, B, C, D. ¿Qué más? Dibujamos fuerzas entrantes en todos los nodos desde las barras. ¿Vale? Dibujamos fuerzas entrantes en todos los nodos. Fuerzas entrantes sería una para acá y otra para acá, porque esto es un nodo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos AD y AB. ¿Vale? Aquí tendríamos AD, BC y BB. ¿Vale? En este nodo hay 2, más estas son 3, en este nodo hay 3, en este nodo tenemos esta y esta, ¿vale? Esta sería DC y CB. Y aquí tengo CB, B, la fuerza AB, ¿vale?
¿Y qué me falta por dibujar aquí? Tengo los nodos identificados, tengo, lo voy a poner aquí. 1. Identificar los nodos. ¿Vale? Eso lo hemos hecho. 2. Dibujar las fuerzas en transfer. ¿Vale? En todos los nodos. En todos los nodos, ¿vale? Y desde las barras. Desde las barras. 3. Esto ya lo hemos hecho también. ¿Vale? Esto lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho. ¿Qué me falta? 3. Dibujar las reacciones. Dibujar las reacciones. ¿Vale? Las reacciones no las hemos dibujado. Vamos a ver qué reacciones tenemos. ¿Aquí cuántas reacciones hay? ¿Eh? 1, 2. ¿En dónde? Aquí. Solo una, ¿vale? Porque esto puede moverse, con lo cual solo hay una aquí, que es así. Y es, si esto es B, pues BX, ¿no? Yo lo tengo aquí llamado BX. Correcto. ¿Vale? Y en C, ¿cuántas reacciones hay? 2. 2. ¿Vale? CI y CX, ¿vale? Yo lo voy a poner así. Aquí siempre está la duda cómo debe ponerlo uno, aunque luego el equilibrio tiene que dar bien, ¿vale? Y yo lo he tenido en cuenta así. Aquí yo puedo dibujar. Vamos a hacerlo si quieren, ¿cómo lo quieren hacer ustedes? ¿Así? Vale. CX, CI. ¿Vale? ¿Se acuerdan que yo les decía que si uno lo dibuja con otra dirección, el módulo tiene que salir coherente, ¿vale? Si cambiamos las direcciones, el módulo va a cambiar de signo. ¿De acuerdo? ¿Qué más falta para resolver el problema? ¿Qué más falta? Dibujar las fuerzas externas. ¿Eso lo hemos hecho? Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo? A y B, ¿qué? A y B. ¿D? Sí, Porque no están ancladas a nada. Pertenecen a la armadura. ¿Vale? Fíjate que la armadura solo está anclada aquí. ¿Vale? Está sujeta ahí y ahí. Yo aquí intenté hacer el diagrama del sólido libre. En el dibujo lo tiene mucho más claro. Vale, esto está en el aire, como quien dice. La única fuerza que sujeta a este punto de material aquí es esta tensión, esta barra y esta barra. ¿Vale? No hay nada que le produzca una reacción externa o, digamos, estructural, ¿vale? ¿Lo seguimos? Vale, tenemos unas fuerzas externas, muy bien. Entonces, ahora tenemos que buscar un nodo que no tenga más de 2 fuerzas desconocidas. Esa era la metodología, ¿vale? Más de 2 fuerzas desconocidas, en este momento no hay ninguno, ¿vale? Porque incluso este, que solo tiene de fuerza, nos ha puesto una fuerza externa ahí,
Aunque bueno, desconocidas tenemos, perdón, sí, tenemos estas dos fuerzas desconocidas, con lo cual ese sería el primer punto para empezar a trabajar, ¿sí? Desconocidas tenemos dos, esta y esta. Como hay dos varas, desconocidas hay dos, esta y esta. Aquí desconocidas hay 4, aquí desconocidas hay 3 y aquí desconocidas hay 4. ¿Eh? Seguimos. Siempre hay que resolver el equilibrio de toda la armadura, ¿vale? Siempre conviene hacerlo. Si no encontramos, bueno, espera, buscar, aquí habría que buscar un nodo, ¿vale? Que no tenga más de 2 fuerzas desconocidas, ¿vale? Desconocidas, ¿vale? Y, aunque yo creo que eso tampoco es tan crítico, pero bueno, es el procedimiento que se da. Y 6, resolver toda la armadura, ¿vale? Eso sí que conviene. Resolver la armadura, ¿vale? Completa. Vale, porque si resolvemos el equilibrio de la armadura completa, vamos a obtener información sobre lo que está pasando en los apoyos. ¿Vale? Que si resuelves miembro a miembro por separado, no lo sacas. Vale, entonces vamos a ver primero el equilibrio, ¿vale? Resolvemos toda la armadura. ¿Puedo borrar aquí? ¿Cómo resolvemos toda la armadura? Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Vemos las X y las Y y los momentos, ¿vale? Se me va a acabar la clase. En las X tenemos CX negativo, ¿vale? Menos el apoyo en BX negativo igual a 0. ¿Vale? Porque ahora lo que tenemos es una sola estructura anclada aquí y anclada aquí y con una fuerza externa. La fuerza externa es solo vertical, ¿vale? Esto es en X. ¿Hay una clase ahora a las 11? Sí. ¿Eh? Vale, pues tenemos que parar ya. Seguimos el próximo día.